Muy bien. Pues David Hernández de la Fuente no necesita presentación, creo yo. Sus trabajos y su trayectoria hablan por sí mismo. Es uno de los más renombrados especialistas en España en los estudios griegos, particularmente en la antigüedad tardía. Sus obras más importantes han sido publicadas por editoriales de gran renombre en España, como Trota, Alianza Editorial, Gredos. Ha publicado también alguna narrativa, ¿no? Ha incursionado en la narrativa con algunas premiaciones importantes. Entre sus obras dedicadas al ensayo y al pensamiento griego destacan pues esta fascinante obra Vidas de Pitágoras, editado por Atalanta, si no me equivoco, y también Historia del pensamiento político griego, editado por la editorial Trota de Madrid. Esta tarde David nos presentará el tema de la poética en el neoplatonismo y pues desde ya lo invito a que nos haga la presentación y agradezco asimismo a David por esta intervención. Es un placer tenerlo aquí con los amigos de Mías Latina. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación para estar aquí esta tarde y presentar este tema. Me alegra mucho poder estar, aunque sea virtualmente, con vosotros. Voy a compartir una presentación que seguiré para que sea más fácil ver textos e imágenes. Bueno, no sé si se ve. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es bien sabido que la llamada escuela neoplatónica desempeñó un importante papel para la renovación de la estética a partir de Plotino y sus sucesores, cuando el arte se convierte gradualmente en una verdadera fuente de conocimiento para el mundo de las ideas. Plotino compara el alma en su búsqueda de la reversión al uno con la del artista que intenta representar la belleza ideal en un bloque de piedra, y las metáforas sobre la percepción y la representación artística abundan en las Eneadas. Más adelante, Porfirio profundiza en esos esbozos de una teoría general sobre la estética cuando señala que la contemplación de una representación artística de la divinidad, preferentemente con elementos circulares, puede conducir al alma a un nivel superior de comprensión. Proclo también reconsidera los puntos de vista platónicos sobre la poética en su comentario La República de Platón, estableciendo así una nueva categoría de poesía inspirada, que es una forma de percibir las realidades superiores a través del arte. Ciertamente, en la literatura y el pensamiento griegos existía una larga tradición de utilizar metáforas sobre el arte para describir la profesión de poeta, como la de constructor, escultor o carpintero, en la poesía de Baquílides o Píndaro, y sobre todo la de pintor en Simónides. Aunque Platón no escribió un tratado sistemático de poética como Aristóteles, sus diálogos incluyen amplias discusiones sobre la poesía y su función. Se hace especial hincapié en la vieja disputa entre la filosofía y la poesía, en la República, y en la percepción y el reflejo de lo que consideramos la realidad, en contraposición con la verdadera realidad. En el Simposio, el Lión o el Fedro, Platón nos presenta la imagen de un poeta cuya inspiración no es técnica, sino que viene como regalo de los dioses, y por tanto nos trae a los mortales un cierto atisbo de sabiduría divina, pero hay una cierta ambivalencia. En uno de los pasajes clave de la República, la poesía ocupa el rango más bajo de los tres tipos de hacer. Los otros dos son el del dios y el del artesano, ya que el poeta no hace más que imágenes de las apariencias, como un hombre que sostuviera un espejo. A partir de aquí, las metáforas de la poesía como artesanía y las ideas de la misma como inspiración divina coexisten en la tradición platónica con analogías bastante más negativas, como la del espejo o el modelo de cera, que relegan la poesía a una mera mímesis de calidad inferior, una reproducción no tan fiel del mundo de las formas. Otro punto de vista se encuentra en el libro tercero de la República, donde el argumento se enfoca en la función de la poesía en un sistema ético y en su capacidad para animar al alma a la acción virtuosa. Platón parece inclinarse por la poesía narrativa, la diégesis con el ejemplo del ditirambo, es decir, la poesía lírica, en lugar de la poesía dramática con su pura mímesis de las pasiones de los hombres y de los dioses, o de la poesía mixta, como la épica, que combina narración e imitación de los hechos míticos, ya que ninguna de ellas es adecuada, según él, para la educación del alma. A partir de esa discusión conocida, la tradición platónica subrayará la importancia de una poesía idónea en su sistema de ética y educación.
Cualquier consideración sobre la belleza mimética y la inspiración de las imágenes de la poesía va más allá de sus relaciones con sus modelos y plantea complejos problemas sobre la finalidad de la mímesis, como se resume en las leyes. Cualquier juicio sobre la imitación poética debe, pues, tener en cuenta tres criterios: la identidad del objeto, la fidelidad con que se muestra y lo bien que se representa. El debate platónico sobre la ética de la estética se convertiría en la base de posteriores discusiones sobre la representación en la filosofía del arte. Sin embargo, en la época tardía se empieza a desarrollar una nueva visión filosófica del arte, procedente de la Academia Platónica y transformada por nuevas vías de raigambre neopitagórica que trascienden la clasificación de la mímesis en pos de otra manera de entender la inspiración poética como posible vía de acceso a lo divino y la inspiración estética, por supuesto. No otra cosa es lo que sugiere un conocido pasaje de la vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato, donde la discusión sobre las imágenes y las estatuas de los dioses en contraposición cultural entre egipcios y griegos da lugar a esta interesante redefinición, cuando Apolonio defiende el arte griego. Bueno, así que los Filias y Praxíteles, según eso, tras haber subido al cielo y hecho moldes de las figuras de los dioses, ¿los reproducieron por su arte o es que había otra cosa que los condujo a moldearlos? Apolonio defiende que hay otra cosa. Dice, son obra de la fantasía, no de la mímesis. Pues la imitación hará su obra de lo que vio, pero la fantasía incluso de lo que no vio, pues la concebirá por referencia a lo existente. Y mientras que a la imitación la sacude a menudo el estupor, a la imaginación nada, pues se dirige intrépida a lo que ella misma concibió. Es una nueva reconsideración de la función de la fantasía frente a la pura mímesis. Esto es especialmente relevante para la comprensión de la reelaboración neoplatónica de tales teorías, que sin duda ha de estar relacionada con el fuerte giro visual de la antigüedad tardía, presente en estatuas y edificios. Las opiniones clásicas sobre la estética evolucionaban rápidamente en todos los ámbitos durante esta época. La función del arte se utilizaba como motor propagandístico del poder y como espejo del cambio cultural, como ha estudiado Paul Zanker y Jas Elsner. La relación entre realidad y representación se sitúa en el centro del debate, mientras la estética comienza a incorporar la dialéctica desde la tradición grecorromana y la nueva cosmovisión cristiana. Desde el punto de vista de la representación del poder, se pasó a la reflexión intelectual sobre la forma y el valor simbólico de las imágenes. La evolución del retrato imperial es una muestra de ello. Los modelos naturalistas de la época de Augusto o Adriano se convirtieron en una nueva estatuaria imperial, cuyo principal objetivo era mostrar la fuerza expresiva y la profundidad de la mirada del emperador. Desde la crisis del siglo III, la inestabilidad en el trono dio paso a emperadores que se representaban con valores abstractos en busca de una personalidad única con una conexión especial con la divinidad. Este cambio de las formas clásicas, las formas clásicas pretendían mostrar al emperador como cúspide de la cultura grecorromana, marca una diferencia en los emperadores tardoantiguos, quizá desde el siglo III con Caracalla, pero sobre todo a partir del siglo IV y hasta la edad bizantina. Aquí tenemos el número 2, el busto de Galieno. Plotino conoció probablemente sus retratos, los de Galieno y los de Gordiano, e incluso trató personalmente a Galieno y a su esposa Salonina, y estos retratos muestran esta tendencia a la abstracción y a la mirada más allá de la experiencia. Pero Plotino también habría visto en su Egipto natal los retratos del Fayum, como este del número 1, que muestran a través de los ojos profundas personalidades. Disponemos de un grupo de bustos, además atribuidos a Plotino, de la época de Galieno, en diversos museos, uno de ellos en Ostia, y sabemos por Porfirio que el propio filósofo se resistía a la idea de sentarse para su retrato, argumentando que no tenía sentido tener un simulacro más verdadero de lo que ya era un simulacro, que era su cuerpo, pero realmente hay una tradición de retratos de Plotino muy difundida en el mundo tardío. Vamos a ver el texto número 2, que es este famoso pasaje de la vida de Plotino, en la que Plotino en principio rehúsa dejarse retratar, ¿no? Le piden permiso para hacerle un retrato y el filósofo, el maestro de la escuela, responde: es que no basta con sobrellevar la imagen que la naturaleza nos tiene envueltos, sino que pretendes que encima yo mismo acceda a alegar una más duradera imagen de una imagen. Eidolo, dice eidolon, eidolu, es decir, más que imagen, bueno, pues una especie de fantasma, de un fantasma, ¿no? Como si fuera una obra digna de contemplación. Por eso, ante esa prohibición y ante su negativa por este motivo a posar, Amelio, que tenía amistad con Carterio, el mejor de los pintores de entonces, hizo que éste entrara y acudiera a las clases de Plotino, y así lo observaba, digamos, ocultamente. Luego acaba el texto diciendo que hizo un retrato de memoria, ¿no? Y de ahí tenemos seguramente esa tradición de los retratos de Plotino, que son tan interesantes, ¿no?
Paralelamente al desarrollo de nuevas tendencias en estos retratos imperiales, se produce también un nuevo enfoque, como vemos en la imagen del filósofo, a partir del retrato de Caracalla, como estudia también Zanker en Masks of Socrates. El nuevo modelo, nuevo retrato de sabio, es un sabio que se retira del mundo con una mirada dirigida a la eternidad, como un hombre divino, un santo con carisma y extraordinarios poderes espirituales, como muestran los retratos de filósofos de la galería de lo que parece una posible escuela neoplatónica en la ciudad de Afrodisias, en Asia Menor, del siglo V. Es el retrato número 6 que tienen aquí abajo, ¿no? Este es un Pitágoras tardo antiguo, de lo que parece una escuela neoplatónica. Recientemente, no hace mucho, excavada por un proyecto de la European Research Council, Last Statues of Antiquity, donde hay otras personalidades como un Apolonio de Tiana y diversos filósofos, entre otros Pitágoras que reproducimos. Como en el caso de los emperadores, el giro expresivo en los retratos de los intelectuales es muy notable. El énfasis se pone ahora en el filósofo como hombre divino capaz de acceder al otro mundo. Y los ojos son los elementos centrales, tanto de emperadores como de filósofos, mostrando esa conexión con la esfera divina y la iluminación interior a la par. Ese retrato de Plotino en Ostia o el atribuido a Proclo en el Museo Nacional de Atenas son claros ejemplos de ello. Además, la serie de filósofos tardoantiguos han servido, de hecho, para modelar algunos de los primeros retratos de los santos cristianos. Para Logange hay un modelo que él llama Plotino Pablo, que se ve en los primeros frescos e iconos de San Pablo, por ejemplo, en las catacumbas de Tecla o Domitila. Tienen aquí las dos imágenes, ¿no? La número 4 y la número 5, bueno, claramente basados en este filósofo, en este modelo que él llama Plotino Pablo, ¿no? Las primeras comunidades cristianas, en comparación con el anhelo de los discípulos de Plotino, no son ajenas al deseo de tener también retratos de sus maestros. Autores como Fornaris, por ejemplo, ven en la despedida de Pablo en Mileto, que se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando la comunidad llora por no poder ver su prósopo, su rostro de nuevo, el comienzo de este tipo de retrato del alma. No sabemos si, como quiere la leyenda, el apóstol había dejado un retrato o le habían hecho un retrato de memoria como sustituto, pero empieza la tradición de venerar no ya imágenes de dioses o emperadores, sino sobre todo de hombres divinos. Esta transformación ideológica incluye un énfasis en el reflejo de aspectos metafísicos en el retrato o en la obra de arte. La cuestión de que las esculturas reflejaran o contuvieran un poder superior era tradicional en el paganismo y es rescatada por los neoplatónicos en materia de estética. Además de los antiguos antecedentes cultuales sobre las creencias, sobre la presencia de dioses en las estatuas, hubo una reelaboración filosófica del asunto a la luz de la relación entre los mundos inteligible y sensible. Además del término general griego eikon, imagen, representación, el griego tenía otros vocablos asociados a las imágenes de culto, sobre todo ágalma, pero también xoanón, edos, bretas, y la actitud platónica hacia las metáforas de la representación artística en estatuas, modelos de cera o espejos, incidía en la diferencia entre eikon y ágalma, que podía reflejar un atisbo de las verdaderas realidades. Había otros términos, fasma e ídolon, que hemos visto, donde viene nuestro ídolo, o fantasma, que señalaban imitaciones distorsionadas o engañosas. Esa es la diferencia que desarrollará Plotino al hablar del reflejo de la belleza en el arte. Eidolon es el término clave para falsa imitación, en la connotación negativa del reflejo, el alma perdida de Narciso, en las Eneadas, o estos ídola en ídolo, ¿no? los ídolos en ídolos, ¿no? Eso que es realmente el retrato. Pero con ágalma, en cambio, subraya la continuidad entre el mundo material y el inteligible a través de la estética. Esta palabra ágalma es la que se usa ya en el Simposio de Platón, en la famosa comparación de Sócrates con la estatua de un sileno, feo en apariencia, pero que alberga en su interior la chispa divina. Plotino insiste en la metáfora al sugerir mirar hacia adentro y moldear nuestra estatua interior, el ágalma, en un famoso pasaje que tienen aquí en el texto número 3. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Volver la vista hacia el interior. ¿Cómo ver la clase de belleza que tiene un alma buena? Bueno, dice, retírate a ti mismo, pero me ha pasado esto. Retírate a ti mismo y mira. Y si no te ves aún bello, entonces, como el escultor de una estatua, de un ágalma, que debe salir bella, quita aquí, raspa allá, pule esto, limpia lo otro, hasta que saca un rostro bello coronando la estatua. Así tú también quita todo lo superfluo, alinea todo lo torcido, limpia y abrillanta todo lo oscuro, y no ceses de labrar tu propia estatua hasta que se encienda en ti en el divinal esplendor de la virtud, hasta que veas a la morigeración asentada en un santo pedestal. Eso es una cita de Platón, ¿no?
Si has llegado a ser esto, si has visto esto, si te juntaste limpio contigo mismo sin tener nada que te estorbe para llegar a ser uno de este modo y sin tener cosa ajena dentro de ti mezclada contigo, entonces, hecho ya visión, confiando en ti mismo y no teniendo ya necesidad del que te guiaba una vez subido aquí arriba, mira de hito en hito y ve. Es la contemplación del sumo bien en el interior, ¿no? Plotino declara que no hay que despreciar las artes, en contraposición con su maestro tan lejano, Platón, ¿no? No hay que despreciarlas por el hecho, cito, de que crean por imitación de los objetos naturales, porque para empezar, dice Plotino, esos objetos naturales son en sí mismos imitaciones. Luego, debemos reconocer que no dan una mera reproducción de la cosa vista, sino que se remontan a las ideas de las que deriva la propia naturaleza. El fin de la cita, de Eneadas 5. Es decir, el arte en el fondo es capaz de hacernos remontar esa escala ontológica. Y el resto de los neoplatónicos desarrollarán también una teoría basada en estos pasos de escala o de iniciación a través de las etapas de la contemplación de la belleza, ya presentes, por supuesto, en Platón, en el Simposio, en el Fedro y en la República, donde se requiere la contemplación desde un órgano especial para ver la belleza más elevada y abandonar la oscuridad del mundo material. Para Plotino, la contemplación es un acto puramente intelectual sin participación de los sentidos, del ensimismamiento en la obra de arte perfecta que es la belleza de la unidad interior, como se ve en el texto 3. Arte y literatura se ven, desde entonces, investidos de un papel casi de ayuda metafísica para ascender a través de los reflejos de nuestro mundo sensible en pos de esa unidad primigenia, a través de una contemplación que permite volverse visión pura. Plotino propone una guía metafórica para esta vuelta a casa, como la llama, del alma. Se aleja de las copias, vestigios, sombras, todo este vocabulario de la falsa imagen, de la falsa imitación, y alude en diversos pasajes a esas alegorías o esas analogías con las artes plásticas. La metáfora del espejo, como la de las artes, es utilizada también como manera de atrapar algo de ese mundo divino en mitos como el de Narciso o el de Dioniso Zagreo, en un sentido más positivo o más bien negativo. Y es que, bueno, parece que la función de las artes es recordarnos realmente que precisamente esos reflejos nos pueden llevar al mundo del otro lado, ¿no? de las ideas. El texto número 4 que tienen en pantalla explica por qué el énfasis en las estatuas y en las representaciones de lo divino, ¿no? Parece a mí que aquellos sabios antiguos se propusieron asegurarse la presencia de los dioses erigiéndoles para ellos santuarios y estatuas. Y se dieron cuenta, observando la naturaleza del universo, de que la naturaleza del alma es, desde luego, fácilmente atraíble a todas partes, pero que el recibirlas es la cosa más fácil de todas si uno fabrica algún objeto que, por ser susceptible de su influjo, pueda servir de receptáculo de alguna parte de ella. Ahora bien, es susceptible de su influjo lo que de un modo o de otro está hecho a imitación de ella, siendo capaz de atrapar como un espejo alguna forma. El arte también puede atrapar esas formas puras en ese nivel inferior. Esta interpretación de las imágenes divinas pone especial énfasis en el uso de estatuas, de gálmata, ya sea en un enfoque filosófico o ritual, como muestran la obra de Porfirio sobre las estatuas, Periagalmaton, y la Teuge de Proclo, respectivamente. En todo caso, subyacía el patrón básico plotiniano del reflejo de la belleza y el poder divinos. Como ha demostrado Viltaniotti, las ideas de Porfirio sobre las estatuas de culto eran clave para entender tanto su ontología como sus ideas sobre la reversión mística. Estaban relacionadas con la doctrina neoplatónica de la doble potencia. Cada nivel ontológico tiene una potencia interna o esencial, así como una potencia externa que constituye el nivel inferior, y de la extensión espiritual del alma. El escultor, a través de la estatua de un dios, o el filósofo, en su camino místico de formar una estatua meditativa de sí mismo, puede comunicar verdades superiores a través de estos agálmata. Pero el poeta también es capaz de iluminar este mundo a través de imágenes alegóricas, como también recoge Porfirio en su obra sobre la cueva de las ninfas, en clave alegórica, cuando dice que Homero, y cito, ha ocultado imágenes de cosas más divinas al moldear su pequeña historia mítica, insinuando aquí una poética neoplatónica del enigma. Arte y poesía son claves capaces de proporcionar este anticipo de la otra realidad. Luego, el platonismo cristiano heredará el desarrollo del papel de la participación de las imágenes en lo divino, como es bien sabido, desde un punto de vista tanto estético como metafísico. Y en el siglo VIII, la participación y la relación fueron argumentos filosóficos de apoyo al culto de las imágenes sagradas durante la controversia iconoclasta.
El platonismo, sobre todo al principio, fue usado como baluarte de los iconos en el sentido de que estos participan de la escala plotiniana y procliana, siguiendo la jerarquía divina enunciada por el pseudo Dionisio Areopagita, un verdadero poeta neoplatónico de la teología cristiana, y como encarnación de la esencia divina en la naturaleza sensible, gracias sobre todo a la teorización de Juan Damasceno. La encarnación de Cristo es el punto central de esta reinterpretación cristiana. No podemos entrar en ello, pero la controversia de las imágenes está muy relacionada con este vivo debate sobre las estatuas de culto y la estética tendente al misticismo que se remonta a Plotino, Porfirio y Proclo. En el giro icónico tardoantiguo, al arte del primer cristianismo le ocupará la idea de pintar almas más que cuerpos, y también asediará la duda metódica sobre la mala mímesis de ciertas imágenes, la distinción entre eidola y agálmata, heredera directa de la excitación plotiniana a dejarse retratar. Hay que tender a una pintura que trascienda los detalles físicos, como se ve en el episodio de los Hechos Apócrifos de San Juan, en los que el apóstol, como Plotino, también rechaza el retrato que le han hecho, que le han robado, por así decir, y se remite a Cristo como el único pintor que conoce los colores verdaderos, que conoce la imagen verdadera, ¿no? No leo el pasaje entero, que es muy, muy largo, pero lo resumo un poco. Licomedes, ante digamos, el deseo de los discípulos de San Juan de tener un retrato suyo, se dirige a un pintor para que le haga un robado, por así decir, ¿no? Y dibuje secretamente los rasgos del apóstol, ¿no? Lo colorea y luego por accidente lo ve el apóstol, lo ve San Juan, y le pregunta a Licomedes: ¿qué pretendes con esa imagen? ¿Cuál de tus dioses hay ahí pintado? Veo que eres aún pagano. Claro, él asocia el retrato al paganismo. Pero Juan, que nunca había contemplado su propio rostro, cuando le dicen que es él, que es su retrato, te burlas de mí, hijo mío, así soy de aspecto por tu Señor. ¿Cómo me vas a convencer de que mi imagen y semejanza es esta, ¿no? También reminiscencia bíblica. Licomedes entonces le acercó un espejo, ¿no? De nuevo el espejo como símbolo de esta transición de la imagen que estamos viendo. Viéndose a sí mismo en el cuadro, dijo: vive el Señor Jesucristo, que esta figura se me parece, no a mí, hijo, sino a mi imagen carnal. Pues si este pintor ha imitado mi apariencia, desea representar en un cuadro, desea representar en un cuadro mi verdadera figura, no podrá de ningún modo realizarlo con esos colores que acaba de entregarte, con esas tablillas. Tampoco con el tipo vestido, apariencia y figura de joven o viejo. Sé tú mi buen pintor, Licomedes. Tienes los colores que te entrega por mi medio el que nos pinta a todos nosotros para sí mismo, Jesús. Lo que has pintado, lo que ha pintado el pintor en suma, no es nada, es un ejercicio pueril e imperfecto, como acaba diciendo el pasaje. Has pintado la imagen muerta de un muerto, ¿no? Es muy, muy parecido a lo que dice Plotino realmente, ¿no? Has pintado como la cáscara o digamos, el fantasma de un fantasma, ¿no? La cuestión clave, como ven, es la contraposición entre la buena y la mala mímesis, la que es capaz de retratar el alma, en cierto modo, ¿no? Y se muestra esta cuestión con toda relevancia en el retrato del hombre divino, no del Dios. En toda la edad tardoantigua y bizantina, las fuentes cristianas recogen una variedad de episodios enorme acerca de la dificultad de retratar a los santos, con una casuística muy variada de milagros que logran el anhelo expresado aquí por San Juan, una imagen espiritual, pintada con los colores de la fe. Ahí está la abstracción del icono, ¿no? Como tratan entre otros Eustratio, Evagrio, Diádoco de Fótice o Máximo el Confesor, y a geografías muy diversas hasta llegar al final de Constantinopla, ¿no? Hasta la de San Nicón Metanoite, que se llega a aparecer muerto a su retratista para que éste consiga un icono de mayor fidelidad. En todo caso, pese a las reticencias del apóstol, los iconos de los santos triunfarán, como es sabido, tras largas controversias, asentados en esta tradición neoplatónica. Juan de Damasco utilizó la noción de participación y la de memoria al defender la función de la veneración de imágenes de santos. La idea de memoria, ¿no? De hipómnesis, es la manera en la que el icono se queda anclado en el alma y nos recuerda realmente al alma del santo, ¿no? Citando a San Basilio en su obra sobre el Espíritu Santo, pero también recordando a esa pintura de memoria del texto de Porfirio. El pintor que pinta Plotino lo pinta de memoria, ¿no? La verdadera imagen, la imagen del alma, se queda en la memoria, ¿no? Es lo que nos viene a decir esta especie de estética neoplatónica, ¿no? Como ven, la cuestión clave ya no es, como decía, venerar estatuas de dioses
o rendir culto a las estatuas imperiales, que era en la antigüedad romana obligado, sino precisamente la cuestión de los santos, de las imágenes de los santos, santos paganos, santos cristianos, ¿no? El hombre divino parece cargado de significación de esta revalorización de la imagen en el sistema gnoseológico. El icono, como sugiere el pasaje de la despedida de San Pablo en Hechos 20, el prosopon, el rostro, prosopon también era la palabra griega para decir máscara, ¿no? Tenían la misma palabra, sirve como memoria del santo. Aunque sea una copia del auténtico, puede evocar en los fieles el retrato de su alma. Y aquí el pasaje conocido de Juan Damasceno en su defensa de las imágenes sagradas, una vez que se acepta la veneración de las imágenes de Cristo o de María, hay todavía quienes rechazan lo de los santos. Entonces él reacciona y dice, bueno, está claro que no rechazas la imagen sino la veneración de los santos, cosa que jamás nadie osó o intentó tamaña osadía, ¿no? Y entonces justifica por qué los santos también bueno, deben ser venerados en imagen, ¿no? Y cómo los iconos, las imágenes de los santos, tienen también una participación en vivir, ¿no? Es el pasaje que subrayo al final, ¿no? Al igual que el hierro unido al fuego se convierte en fuego, no por su naturaleza, sino por la unión, por la inflamación y por la participación, así también lo divinizado se convierte en Dios no por su naturaleza, sino por participación. Bueno, esto sería muy prolijo explicar y entrar en ello, pero realmente es el misterio de la encarnación lo que ayuda también a los teólogos que defienden las imágenes, la iconofilia, digamos, con la controversia, ¿no? En estos siglos difíciles de Bueno, vamos a la segunda parte de la charla. Hemos hablado hasta ahora de estética, de retratos. Ahora me gustaría dar un salto hacia las formas literarias, hacia la poética. Como se ve, son largos los ecos de la rehabilitación de la cultura visual por parte de los neoplatónicos frente a Platón. Pero, ¿pueden ser aplicadas estas ideas a la literatura como arte en palabras? Yo creo que sí. Y es a lo que voy a dedicar un poco a la segunda parte de esta charla. De hecho, la comprensión de Plotino es imposible sin hacer uso de la literatura, de las metáforas. Hay que estudiar para su discurso filosófico las metáforas de la ascensión al uno, en los campos semánticos relacionados con la luz, con el sol, el cielo, el tema de la visión, la contemplación, los ojos, la percepción visual, los reflejos, la circularidad, en fin, hay muchas metáforas y muchas analogías con las artes plásticas. Se puede hablar de un giro luminoso y visual también en la literatura de la antigüedad tardía, cuando se enfatizan las metáforas de la luz, el reflejo vívido y la visualidad en la virtud de la enárguella o vivacidad poética, o en la fantasía como imagen mental, sobre todo presente en las descripciones de objetos de arte o éxfrasis. La retórica tardoantigua también experimenta esta revolución visual, anticipada en Longino y en su búsqueda de lo sublime cuando va en pos de los bellos vocablos que son, dice, luz propia de la mente, fos tu nu. La implicación de palabra y pensamiento también se ve en el Perilexio, otro tratado de retórica que califica la caliloguía o bello hablar de, cito, luz de los significados y de los argumentos. Si las imágenes pueden llevar a la luz divina y todo el universo material se concibe como representación artística, el arte en palabras tiene también el mismo poder de evocación y de energía. Es obvio que no existió nada parecido a un ars poética de los neoplatónicos, ni siquiera un tratado sobre perspectiva literaria, pero la importancia de sus páginas sobre belleza, poesía o inspiración creadora son difíciles de subestimar en la historia de la literatura y de las ideas estéticas, y suponen a mi ver el paso de los retratos de los maestros a los poemas y las obras escritas sobre los maestros, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de esta charla, ¿no? Y el título de la charla. Esto supone una cierta enmienda a Platón, porque en la República, con la posible excepción de la poesía lírica y en las leyes, en la utopía platónica rechazaba la poesía tradicional, mítica, religiosa, dramática, porque producía falsas apariencias, era una mala mímesis. Tal vez Plotino recurrió a la poesía para enmendar esta vieja disputa entre filosofía y poesía a la que aludía Platón. Esto es especialmente cierto cuando pensamos en cómo el filósofo ateniense nos lleva, nos lleva a ese nivel de alusión característico en su discurso mítico. Plotino cita a algunos poetas, en particular a Homero,
y es significativo que su escritura filosófica pueda calificarse a priori de poética, como veíamos en el abundante uso de la metáfora y en ese reconocimiento explícito de la función del arte. Arte y poesía son medios válidos para explorar la verdadera realidad, como decíamos. Y la literatura en Plotino tiene también un papel anamnésico y anagógico, como todo el arte en general. La literatura permite al poeta representar el mundo inteligible en nuestro mundo, convirtiendo al creador literario o artístico ya no en un embaucador, sino en un guía de excepción que señala el orden natural de las cosas. En la Eneada Quinta, Plotino aclara que las artes miméticas hacen uso de las simetrías y tienen sus principios en el mundo inteligible, en un pasaje extremadamente importante para las artes posteriores, tanto en la perspectiva cristiana como en la islámica. Podemos añadir el instrumento de la poética a nuestro intelecto para intentar acceder a un conocimiento superior. Si en la cima del camino encontramos la contemplación del uno y del bien, y en el fondo está la materia, el camino ascendente está flanqueado por el arte y la poesía, y esa es la guía que debemos seguir. Si entendemos que la belleza de las cosas materiales es un préstamo de lo superior y que la auténtica poesía puede dar voz a esa belleza oculta, entonces el concepto de aner musicos en Plotino, aner musicos es una de las expresiones clave también ya en Platón, da el sentido más amplio de una persona versada en todas las artes, ¿no? El hombre de las musas, el hombre poético. Esta expresión apunta al hecho de que un cierto tipo de hombre, no solo un filósofo racional, sino más bien un hombre inspirado, un músico, un poeta, un artista plástico, que tiene esa virtud en su alma, es capaz de percibir la belleza, responder a su presencia e ir en su búsqueda, lo cual es la primera etapa de este camino, ¿no? Los hombres poéticos, los hombres de las musas, son captados inmediatamente por la belleza y responden a ella rápidamente como poetas y artistas, siguiendo el camino de ascensión en la contemplación de la belleza que se encuentra ya en el simposio platónico. Aparte de la base general y teórica de Plotino, había otras estrategias para esta rehabilitación neoplatónica de la poesía. La alegoría y el simbolismo fueron otras formas de rescatar la poesía tradicional para uso filosófico, como estudia, por ejemplo, Lamberton en un famoso libro. Eso se ve en una lectura de los 4 tipos de manía en Platón, que implica la revelación mística de verdades metafísicas a través del arte y de la poesía, como la que hace Proclo, desarrollando una inteligente estrategia para defender la poesía arcaica y su interpretación alegórica. La poesía hexamétrica tradicional de Homero, de Hesíodo, con argumentos mitológicos, era base de la educación griega de la religión pagana, 2 legados cuestionados en su época. Proclo parece basar su propuesta en la visión de Platón de una poesía lírica superior que aparece en las leyes, donde 3 coros permiten la educación diferenciada de jóvenes, adultos y ancianos en el estado ideal. Es interesante la asociación coral superior bajo el signo de Dioniso, donde Platón parece equiparar el ditirambo, un género dionisíaco no mimético, con una poesía más filosófica. Proclo, en la reflexión de Platón, afirma que cierta poesía es capaz de revelar enseñanzas filosóficas si se lee adecuadamente. Es decir, hay una clase superior de poesía no mimética que, y cito, explica las cosas divinas a través de símbolos, diasímbolon, tarceia afermeneusa, en el comentario de la República. Proclo propone 3 tipos de poesía: inspirada, didáctica y mimética, de los cuales, siguiendo al Fedro de Platón, la primera, la poesía inspirada, es la más elevada y lleva al poeta a una cognición superracional, permitiéndole la comprensión de verdades metafísicas. En el nivel más bajo está la poesía mimética, que no produce más que ídola, imágenes, sin valor filosófico, y en medio hay una poesía didáctica que abre un cierto camino hacia el conocimiento filosófico, ya que ofrece la participación en la prudencia y en otras virtudes, que son intermedias. La poesía se equipara al lenguaje de los misterios filosóficos, y contiene metafísicamente un reflejo de la estructura del cosmos. El lector que sea capaz de desentrañar la alegoría en tales poemas tendrá también un camino abierto al conocimiento real a través de símbolos. Es una idea que, como se puede entender, no está lejos de la que expresa el pseudo Dionisio Areopagita en su jerarquía eclesiástica, cuando afirma que Dios nos ha procurado acercarnos, y cito, estas jerarquías inmateriales por medio de figuras materiales y composiciones figurativas de forma proporcionada, a modo de guía para ascender a lo inmaterial, ¿no? Fin de la cita. Pero bueno, volviendo a mi pregunta, ¿podemos hablar de una poesía neoplatónica o de una poética neoplatónica? De lo primero, sin duda. Tenemos a desigualdad poesía que se produce en las escuelas neoplatónicas, ya sea himnos, encomios, descripciones, teurgia, oráculos.
En segundo lugar, mi propuesta a partir de aquí es buscar también restos de poesía compuesta siguiendo los patrones y temas principales de esta escuela filosófica y el vocabulario alusivo a estos temas, ¿no? En los siglos V a VII, muy especialmente en la llamada Escuela de Nono. En ese contexto, los primeros poemas neoplatónicos son relacionados con las escuelas filosóficas históricas, vinculados a la religión tradicional, entre comillas, pagana, pues la conservación del núcleo de esta religión y sus tradiciones rituales, mánticas y mistéricas fue una de las principales preocupaciones de esos filósofos, especialmente a partir de Porfirio. Pensemos en Jámblico, por ejemplo, ¿no? O Proclo. En una época en la que el cristianismo comenzó a ser favorecido por las autoridades políticas. El neoplatonismo podía verse en ese sentido como una especie de ayornamiento del paganismo, utilizaban oráculos, misticismo, iniciaciones, etc., concebido para afrontar los nuevos tiempos de depreciación de sus creencias. El vínculo entre el último paganismo y la filosofía neoplatónica a través de la poesía es evidente en el caso de los himnos y de la poesía oracular. Los himnos como los de Proclo, que son, aparte de filósofo, tiene una notable obra poética conservada. Es de gran interés también la poesía de los oráculos, que gozó de gran éxito entre los siglos IV y V, relacionada con la práctica de la teurgia, los llamados oráculos caldeos, supuestamente compuestos por un tal Juliano, y considerados por algunos neoplatónicos como revelaciones divinas. Es más interesante para nuestro propósito señalar el papel de la poesía en la teurgia, pues en la interpretación de Van der Berg de los himnos de Proclo, estos se utilizaban para las conjunciones, es decir, para la conjuración y animación de estatuas, que es un tipo de ritual similar a la magia cinética, pero con trasfondo filosófico y oracular. Pondré un ejemplo muy conocido y que quizás sea el testimonio más antiguo que se conserva de lo que podemos entender como poesía neoplatónica. Los versos oraculares sobre el destino del alma de Plotino, citados por Porfirio como resultado de la consulta al oráculo de Delfos. El paralelismo con la consulta acerca de la sabiduría de Sócrates es evidente y lo subraya ya Porfirio, pero en este caso tenemos la respuesta de la Pitia, la supuesta respuesta, en forma de poesía que nos cuenta el destino del alma de Plotino una vez fallecido, ¿no? Como él ya se había unido con la divinidad en varias experiencias místicas, finalmente su alma asciende, no vamos a leer el texto entero, asciende como ascendía su intelecto, ¿no? Fíjense simplemente en el pasaje subrayado, ¿no? Con esas metáforas de circularidad, del viaje ascendente, etc., ¿no? Dice, a menudo cuando los rayos de tu intelecto por sendas oblicuas se transportaban merced a su propio impulso, los enderezaban hacia arriba en círculos por el camino divino, los inmortales, permitiendo que tus ojos contemplaran el denso rayo de luz, apartándote de la sombría tiniebla. Y nunca cerró tus párpados por completo el dulce sueño, sino que descorriendo la pesada cortina de la niebla y transportado en rotación celestial, vieron tus ojos muchas cosas placenteras, que nunca pudo contemplar ninguno de los hombres que alguna vez buscaron la sabiduría. Pero ahora que desmontaste tu tienda y tras dejar atrás la tumba de tu alma demónica, marchas ya con la plétora de démones vivificadas con encantadoras brisas. Bueno, esto es un poco el último viaje de Plotino, pero él ya se ha unido varias veces con lo divino, ¿no? El propio Porfirio relata que él a la edad de 62 años tuvo también una experiencia de unión mística con lo uno, ¿no? Siguiendo un poco el camino de su maestro, ¿no? Bueno, tanto si se trata de un oráculo auténtico o embellecido de un poema neoplatónico, teúrgico, de una composición de Amelio, de Porfirio, lo importante es considerarlo como una prueba clave del papel de la poesía en esas escuelas. Es solo una muestra, pero habrá una tradición arraigada de poesía oracular e hímnica, e incluso algunos epigramas y dedicatorias de los que solo conservamos algunos fragmentos, o algunos pocos, ¿no? Los de Asclepíades, Asclepiodoto, Isidoro, Damascio y por supuesto los himnos de Proclo que he citado. Ese es un poema sobre el ascenso, más bien la reversión hacia lo alto del alma hacia el uno. El uso de metáforas circulares es muy relevante. Y bueno, se ha relacionado con estas figuras también literarias que son muy abundantes en la poesía de la época, como la de Nono. Al final, la invocación a las musas alude de nuevo a la circularidad, esto no lo tenemos aquí, y a las sutiles vueltas de nuestra danza. Y es un poema que describe en términos épico-filosóficos el final del camino del filósofo en la unión mística con el Dios. Curiosamente, tanto el oráculo como la vida de Plotino por Porfirio retratan a Plotino como un hombre divino, ascético, que estuvo sin dormir, incluso en este mundo nuestro, utilizando la metáfora de la muerte como un verdadero despertar del alma.
Y bueno, existe una estrecha relación textual de ese poema con los diálogos de Platón, que nos recuerda la raigambre de la nueva poética en la antigüedad tardía. Pero también abunda en esta nueva consideración del arte, esta vez literaria, esta vía de conocimiento divino. El vuelo poético de este oráculo en hexámetros se retoma inmediatamente en otro poema de Proclo, el himno a las musas, que comienza: cantemos la luz que lleva por el camino de retorno, ¿no? Los cantos, digamos, al ascenso a la luz, y sigue sin solución de continuidad en poetas de la escuela de Nono, como Pablo Silenciario, Cristodoro de Copto o Juan de Gaza, especializados en descripciones de obras de arte. No vamos a comentar a esos poetas por razones de tiempo, solo me gustaría traerles un ejemplo de estos poetas donde yo veo en la literatura griega del final de la antigüedad y del comienzo de Bizancio una cierta motivación neoplatónica que podemos ver en los versos y en el vocabulario, y es los poemas de Cristodoro de Copto. Por nombre está claro que es un cristiano ya, vive en la época de Anastasio I, el emperador anterior a Justiniano, para que se haga una idea, y él es un poeta de éfrasis, de descripciones de obras de arte. ¿Y qué describe Cristodoro? Pues describe las estatuas, los bustos, los retratos de personajes célebres que estaban en el gimnasio de Zeuxipo, un gimnasio en Constantinopla. Es muy curioso, de conservar en el libro segundo de la Antología Palatina, leer estos versos que han sido muy maltratados por la crítica, ¿no? Como, bueno, pues de escaso valor literario, leerlos desde la perspectiva de la estética y la poética neoplatónica, porque son esta vez poemas sobre maestros, pero son poemas sobre retratos de maestros, ¿no? Con lo cual ya cerramos un poco el círculo que quería trazar en esa charla. Aquí tenemos algunos ejemplos de retratos de filósofos. El de Aristóteles, ¿no? Sus mejillas tensas dejaban adivinar el genio en circunvoluciones de aquel hombre y sus ojos rodantes indicaban una inteligencia desbordada en tropel. Anaxímenes, sabio de lo inteligible, ¿no? Con vocabulario noetos, noeros, adjetivos proclianos, ¿no? Platón, que muestra los ocultos caminos de las virtudes forjadas por lo divino. Pitágoras, bueno, son estatuas de bronce, y que forzaba la naturaleza del bronce desbordando una marea de preocupaciones intelectivas, pues según creo, estaba midiendo el cielo solo con sus ojos inmaculados. Fíjense también la importancia de esos retratos tardíos, como los de Afrodisias, que estaba en la imagen de Pitágoras, la importancia de la mirada, que es un poco el elemento clave de los bustos, de los retratos de santos y de filósofos, de iconos cristianos y de bustos de filósofos paganos de esta época. Estamos en el siglo V y en el siglo VI. Demócrito, bueno, y sobre todo es muy interesante los tres últimos, el retrato de Homero, sobre todo, que es el único en el que vamos a centrar un poco, habla de que la materia, el bronce, se ha vuelto consciente, énfrona, dice, ¿no? Es un adjetivo que usa a menudo el maestro de poesía de Cristodoro, que es Nono. La materia es consciente, la materia está animada, está dotada de ánima. Tenemos aquí una presencia en las estatuas de culto, esta vez de un hombre santo como es Homero, y dice el poeta, bueno, lo he traducido en prosa, ¿no? Pero es versos, son hexámetros. Dice, bueno, ciertamente fue algún dios el que vertiera a la vez aquel bronce cuando dio forma al retrato. Y es que no creo en mi ánimo que un varón laborioso sentado junto a la forja lo fabricara con bronce, sino que fue ella misma, Atenea, la de variado ingenio, la que modeló con sus manos esta forma que bien conocía por haberla habitado una vez. Era la diosa la que estaba dentro, ¿no? Y la conocía, y en la estatua todavía hay esa reminiscencia de lo divino. Es justo lo que dice San Juan de Damasco sobre los iconos de los santos. Por eso hay que venerar los iconos, ¿no? Porque realmente tiene esa chispa de la memoria, ¿no? De la memoria del santo varón, ¿no? En el que este caso es Homero, ¿no? Nada menos. Compañero de Apolo y padre mío, porque él se declara poeta, es decir, descendiente de Homero, luz semejante al dios, se alzaba el divino Homero. Y dice, bueno, el muy certero arte había modelado su ceño proyectado hacia ambos lados y no en vano, pues sus ojos estaban desiertos de luz. Es ciego, ¿no? Y sin embargo no era como mirar a un hombre ciego, pues él recibía la gracia en sus ojos vacíos. Según me parece, el arte consiguió esto, que apareciera a todos evidente el fulgor inextinguible de la sabiduría que alzaba en su corazón. Y parecía en contemplación de su ánimo, con el intelecto transportado de aquí para allá, desde el Sancta Sanctorum de su genio, dice el Aditon, en griego es el interior lo más sagrado del templo,
de muchos giros, ¿no? Es un poco esto es Plotino. Digamos que este poeta, o si no ha leído a las Eneadas, tiene muy interiorizada esa idea de la introspección, de mirar dentro y del vuelo del alma, ¿no? Bueno, no nos vamos a extender más, pero hay otros retratos de filósofos, Perecides o Heráclito, que nos cuentan esta misma perspectiva, ¿no? Que me parece, bueno, pues muy curiosa, ¿no? ¿Puede hablarse entonces de una poética neoplatónica? Pues yo creo que sí. Yo creo que podemos establecer algunas bases, ¿no? Un poco para concluir esta charla, ¿no? Vemos que esto es poesía tradicional griega, una éfrasis, descripción de obra de arte, ¿no? Hay muchas, la de Santa Sofía, estatuas, jardines, hay muchas descripciones de obras de artes grandes o pequeñas, ¿no? Pero aquí hay una motivación filosófica que delata el propio vocabulario y delata también un conocimiento de ciertas teorías acerca de la función del arte, ¿no? A mi ver. Yo creo que se podría investigar en ese sentido, y para terminar querría simplemente, bueno, pues lanzar algunas ideas, unas líneas de trabajo que estoy siguiendo sobre una posible teoría de las formas literarias neoplatónicas. Bueno, obviamente una crítica que se puede hacer es que estas líneas se cruzan con el cristianismo, ¿no? Obviamente. Pero va de suave, porque realmente el neoplatonismo es una de las bases ideológicas de toda la teología cristiana, ¿no? Eso es inevitable, pero vamos al origen, ¿no? Vamos a Plotino. Es verdad que Plotino, en el siglo III, es contemporáneo con ascetas cristianos de la talla de San Antonio Abad. Y las vidas de filósofos neoplatónicos, como las que estamos comentando, con sus versos, con sus poemas dedicados a los maestros, son contemporáneas de gran parte del comienzo de la literatura hagiográfica cristiana, de las vidas de santos y, por supuesto, de los himnos dedicados a ellos, ¿no? Es una historia paralela, pero se pueden establecer alguna tipología o alguna taxonomía de qué podemos entender como esta poética neoplatónica. Yo la vertebraría en tres grandes líneas que podríamos explorar, en tres áreas de exploración para rastrear temas, motivos, formas que vinculan la forma poética con el contenido filosófico. La gnosiología, el conocimiento como intuición inmediata, la posibilidad de conocer, cómo conocer el mundo divino que aparece en la poesía y qué medios de conocimiento hay. Mucha poesía oracular, mucha poesía de revelación, mucha poesía de sueños. Perdona, David, que te interrumpa, pero digamos, ya estamos llegando casi al final del tiempo que tenemos a disposición para esta ponencia. Resúmelo un poco Sí, y vamos voy a resumir, estoy justo acabando. Muchas gracias. Bueno, esta sería la primera digamos, área, ¿no? El conocimiento, ¿no? Y muchas metáforas. Poesía y profecía, poesía y sueño, ¿no? Etcétera. En segundo lugar, la metafísica, ¿no? Los temas sobre la inmortalidad del alma, la emanación, la reversión, el ascenso al mundo dirigible está por todas partes, ¿no? El vuelo del alma, el vuelo circular. Y en tercer lugar, la estética, la representación de lo divino y sus emanaciones en el ámbito visual, la mirada, lo circular, también todas las metáforas acerca de la pintura, que son importantísimas en toda la tradición de los iconos, pero habría muchas más, ¿no? Simplemente yo propongo estas tres líneas para intentar sacar algunas de las claves, ¿no? Y para terminar yo me centraría sobre todo en las llamadas bueno, en las metáforas orientativas, ¿no? Siguiendo la terminología de Lakoff y Johnson en un famoso libro sobre las metáforas, ¿no? Es decir, una investigación futura de la poesía neoplatónica lleva directamente a la poesía mística, ¿no? Porque vemos metáforas sobre orientación, abajo arriba, ascensión del alma, circularidad, los ciclos del alma, del cosmos, analogías ontológicas del reflejo, el espejo y el modelo de cera, el espejo y el reflejo, la percepción visual, la luz, la oscuridad, el sueño del despertar, en movimientos también hacia afuera, ¿no? Salir de la caverna, la oscuridad, fuera adentro. Fíjense, tres movimientos neoplatónicos. De ascenso, de abajo arriba, la elevación. De salida, el éxtasis. Éxtasis es salir de uno mismo, ¿no? Salida de nuestro ser. Y de la fusión de nuestro ser con otro mayor y originario, la reversión. También, bueno, salir y entrar, ¿no? Digamos, la introspección, ¿no? En conclusión,
Yo creo que desde la poesía, poesía a la cultura visual, de la cultura visual a la poesía, de los retratos a los poemas de maestros, podemos trazar una línea que creo que es de suma importancia para la comprensión del mundo ideológico de la antigüedad tardía, y no solo para los poetas griegos, sino para toda la herencia que tienen en el mundo cristiano, islámico y hebreo. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas